¿Te diste cuenta que más que usos y costumbres eran abusos y costumbres? No quise repetir la historia de mi hermana, de las mujeres de mi pueblo, de mi mamá, Ya nos acordamos que no puede porque es mujer. que es mujer y profesionista. Esos hombres que en su momento no me dieron chance de gobernar mi estado, hoy caminan conmigo, es trastocar sistemas, ¿Quién te quería cacicazgos. matar? Eufrosina Cruz, bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué edad tenías cuando decidiste ya no comer? Dijiste, yo mejor me muero, yo no como. Yo creo que como 11, 12 años. ¿Y por qué? Porque pues no quise repetir la historia de mi hermana, de las mujeres de mi pueblo, de mi mamá, de que era la primera en levantarse y era la última en dormirse, de tener hijos. Te habían prometido ya un hombre. Ya mi papá me quería casar. ¿Conocías como- al Por hombre? supuesto, ni siquiera te dan oportunidad de conocer. Y no lo responsabilizo. Hoy que ya tengo uso de razón, entendí que no es su responsabilidad de ellos, ni de mi papá ni de mi mamá. Pero dijiste a la goma, no como. No como en qué sentido, en que yo no quiero esto, yo no quiero este dolor, yo no quiero, porque en una comunidad ya eres mujer A los 11 a esa años. edad, porque ya sabes hacer tortilla, ya sabes hacer la labor que se supone que tiene que hacer una mujer, y te revelas a eso. Y eres la esclava del hogar, ¿no? Eres la esclava de la familia. Pero llega un momento que lo aceptas, Pues sí. porque en estos entornos, pues es lo que ve tus ojos, es No, lo pues que sí. crees que es lo correcto, ¿no? No, pues sí, pues Y sí. te vuelves Una de esclava nuestras de... desgracias es que somos muy moldeables. Por sobrevivir hacemos casi cualquier cosa. Lo raro es que alguien diga, Las no imposiciones como. de la sociedad es cruel a veces, Así en es. todos los niveles. Así es, y en especial con las mujeres, y en especial dentro de las mujeres con las mujeres indígenas. Exacto. Entonces, tu papá finalmente dice, está bien, que no se me muera, ¿y qué hace contigo? Y de ahí me da permiso de salir de ese entorno. Me fui al Istmo de Tehuantepec. Ahí decidí trabajar para poder sobrevivir, porque no se A vive los 11 años. cuando no tienes otro aliado más que tu sueño, porque tu corazón, el día que tú sales de ese entorno, se parte en dos. Uno se queda ahí en tu esencia, en tu historia, y otro todos los días camina conmigo, la mitad sigue caminando por esos ideales, por lo que mis ojos lloró, por lo que mis ojos siguen llorando, y por eso salí ¿Y en qué trabajaste? trabajé vendiendo en comida, tortas, tacos, bueno. ¿Vivías con familiares? Llegué con unos tíos, pero dijeran en mi pueblo, el muerto y el arrimado al tercer día apestan, ¿no? Y de ahí... Te tenían de mala gana. Exactamente. ¿Y estudiabas? Y estudiaba. Y ahí terminé mi bachillerato. Como que esa parte de mi historia no me gusta mucho porque es una parte muy dolorosa para mí, porque una muchacha de casa, dijeran, pues todavía tiene horarios, y uno no tiene horarios porque vives. Es tu deber ayudar, es tu deber Entonces hacer todo. trabajabas como loca y estudiabas como loca. Y en ese Exactamente. tiempo, ¿pensabas en Benito Juárez? No pensaba en Benito Juárez, pero pensaba en que valdrá la pena todo esto, porque ir al mercado 2 veces, ir a comprar como si fuera ritual para vender los tacos, para embolsar el pepino, para hacer todo lo que se tenía que hacer, lavar, planchar, trapear, y decir, ¿valdrá la pena esto? O me regreso al pueblo, porque tan siquiera en el pueblo ya sabía a qué me atenía, ¿no? ¿Y la primera de tu familia con bachillerato? La primera de mi familia, y hoy puedo decir que gracias a eso todo el entorno de mi familia cambió, porque todos mis hermanos Todos tus hermanos más chiquitos ya estudiaron. Eres la cuarta, ¿verdad? De 8. La cuarta de 10. La cuarta de 10. De 10. ¿Qué tal tu mamá de veras? Fallecieron 3, vivimos 7 por la 7, pero misma sin trabajar. circunstancia del entorno. Estudias contadora pública. Termino mi bachillerato, entro a CONAFE para que acá me dieran mis 3 años de beca para estudiar mi carrera universitaria. Termino de contadora pública.
y a la par regresaba yo a Quiogolani y yo veía lo mismo. Mi mamá era la última en dormirse y era la primera en levantarse, hacer la tortilla, la violencia, ver que las mujeres regresaban con las manos vacías porque en el palacio les decían que primero se consiguieran un marido y después a ver si les daban los programas sociales, ¿no? Entonces, y se supone que yo era ya la letrada, digamos, ya que había un librito que decía que todos somos iguales, que es la Constitución, y resultaba que Ya sabías eso. ahí no era, O no sea, era ya cierto. te diste cuenta que más que usos y costumbres eran abusos y costumbres. Más que abusos y costumbres, era esas costumbres que la sociedad nos impuso. Y llegó un momento que la creímos, llegó un momento que la aceptamos y lo peor, llegó un momento que estábamos a punto de resignarnos a decir, pues así pasa, ese es mi destino, ¿no? ¿Cuándo se te ocurre ser alcaldesa de Quiegolani? Precisamente cuando me toca regresar y ver todo eso, y yo fui maestra 6 años, y en la escuela yo decía a mis alumnas, no se dejen, arrebaten esto. Y regresaba yo a mi entorno y pasaba exactamente lo que yo decía a mis alumnas, ¿no? Porque eran de bachillerato. Y entonces yo empecé a decir, no, yo también quiero ir a la cancha del pueblo, yo también quiero entrar a la sacristía, yo también quiero sentarme en la mesa, en la mayordomía, ya no en el piso, ya no en el petate. Entonces cuando llego a cambiar eso, pues los señores me empezaron a tratar diferente, ¿no? Porque supone que ya era yo la letrada, ya Claro. aprendí a echarme mis mezcalitos Entonces, con ellos, ¿no? eras la mujer excepcional. Era la loca, La loca. la revoltosa La un poco, revoltosa. ¿no? Como que la marimacha, ¿no? Porque luego... La que le salió rara. Exactamente. Ajá. Pero te respetaban. Llegó un momento que me respetaban, yo creo, yo a 10 años, yo creo que sí me respetaban, pero les dio miedo, les dio miedo de que yo les ganara y yo Bueno, hoy cuando... Te lanzas de alcaldesa. Exactamente. Y se movilizan las mujeres. Los jóvenes, porque las mujeres... Los no casados todavía. Los no casados, porque las mujeres no podían, no votaron por mí, ni siquiera yo voté por mí. Los que votaron O sea, por las mí... mujeres no votaban. Por supuesto que no. Contradiciendo la Constitución mexicana. Porque era en nombre de los usos en y nombre costumbres. de los usos y costumbres, Ajá. ¿no? De que ¿Y cómo sales en las urnas? a través de los jóvenes, a través de ganas? A mitad de asamblea deciden anular las boletas que estaban a mi nombre. Es un tema de que ni siquiera me dieron la oportunidad en que iba a terminar esa asamblea. Contando y de pronto dijeron no. ¿Ibas a ganar? Por supuesto. Yo con los jóvenes, porque eran los jóvenes que... Entonces, por eso yo apuesto en la educación. De pronto dicen, ya nos acordamos que no puede porque es mujer. Que es mujer y profesionista. Ah, profesionista también está fue vetado. Y fue la primera vez que yo decidí a ir a reclamar del por qué, que me dieron una explicación y me dijeron de que pues había un acta de asamblea y pues los señores me empezaron en nuestra lengua materna, porque mi lengua materna no es el español, es el zapoteco, y en nuestra lengua materna los insultos son muy fuertes, al grado de que hay muchas palabras que ni siquiera en español. ¿Y qué te dijeron? Muy fuertes. ¿Qué te dijeron? De que... Dilo en zapoteco. De cómo es posible que vamos a estar oliendo, ya sabe qué, a esta vieja, ¿no? O sea, duele. ¿Cómo se dice en zapoteco eso? Muy fuerte. ¿No lo vas a decir? No, muy fuerte, por respeto sí. a nosotras, a las mujeres, ¿Tú sabes y a ellos también? Tú sabes que los judíos ortodoxos no le dan a una mujer la mano nunca, porque las mujeres somos las que sangramos. Entonces son cosas... Estamos pero defectuosas. tampoco hoy, a 9 años de eso, no los responsabilizo, de verdad. ¿Lo entiendes? Lo entiendo porque la mayoría de esos hombres no saben leer, no saben escribir. Ellos creen, ellos supusieron que era lo correcto, de que como una vieja iba a llegar a mandarlos, de que su vida era en torno a ellos. Entonces te vas. Cuéntame de cuando conoces a Margarita Zavala. Yo conozco a Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, entonces candidato a la presidencia, ¿cierto? Por el PAN. No, ya era presidente. Ya era presidente. Yo lo conocí en 2008 en un evento en Morelos,
cuando después de eso me empezaron a invitar a dar conferencias, me invitó el IFE en ese entonces a dar una conferencia en Morelos. Yo me entero que el presidente iba a celebrar el Día Internacional de la Mujer en Tecalita, Morelos, y yo les dije a ellos que yo quiero conocer al presidente de mi país, Sí. porque 15 días antes había sufrido 2 atentados, porque cambiar costumbres es trastocar sistemas, ¿Quién te quería casicazgos. matar? Pues a los que no les convenía ¿Pero los de tu mover. pueblo? Yo creo que al gobierno, porque ¿Al gobierno del estado? al gobierno del estado, ¿Tanto así? porque es trastocar 417 municipios regidos bajo el sistema de usos y costumbres. En 100 de Claro. ellos las mujeres no votaban. Claro. Y despertar conciencia de mujeres, pues es consolidar la democracia y avanzar. ¿Cómo te cambia el contacto con Margarita? Yo creo que hay frutos concretos, desde ¿cierto? ahí, a partir de ahí, se empezó a eclipsar y se hizo más patente el que no estaba yo sola, el que el presidente Felipe me dijera en ese entonces, pues no está sola, con la imagen porque los medios de comunicación, la imagen que transmite habla mucho. Al otro día Así en es. ese evento, pues salen primeras planas en todos los canales de Así es. televisión. Y desde ahí, el cobijo, de ahí viene 2010, en donde me invitan a participar en la política. A mí me daba miedo participar en la política, porque me dolió vivir lo que me tocó, la respuesta de los diputados. Te invita al PAN. Me invita más que el PAN, Margarita. 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 ¿Y te dan cursos, te preparan? No, sino que, porque yo andaba en esa lucha, en hacer visible, y un día me habla la señora Margarita y me dice, quiero que vayas por la diputación. Y yo le decía a ella, por las 2 vías, por mayoría y por pluri. Y me dijo, no, porque la lucha que tú estás buscando no amerita ir a un riesgo en una urna. Merece ir de manera directa para ser visible y cambiar lo que te duele y lo que te sigue doliendo. Entonces vas por la pluri. Por la pluri. Últimamente llegas a ser presidenta del Congreso. Y la vida me da ese reto y esa responsabilidad. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué le regresas a los pueblos indígenas y a las mujeres indígenas desde el Congreso? Esa reforma a la Constitución, en donde la respuesta que me dieron en su momento era que en el catálogo de mi municipio no venía la palabra mujer, que era un derecho consuetudinario, una ley no escrita. Así es. Y que pues entonces como que arréglate como que tú quieras, cambias, ¿no? la ley. Y cambio la Constitución para que nadie, ninguna autoridad le diga a otra mujer, porque ya no era Frosina, ya eran otras mujeres que venían atrás de mí o que están al lado mío. Se llama la revolución. La revolución de los alcatraces. De los alcatraces. ¿Por qué? Porque en mi pueblo se da mucho la flor del alcatraz, le llamamos cartucho. Y cuando a veces no hay ninguna de esas flores, hacen más caso a la gladiola, a la rosa. Y cuando ya no hay ninguna de esas flores, luego dicen, bueno, es que era un cartucho, ¿no? Vengas para acá, ¿no? Y muchas veces así nos hacen las mujeres. Pero cuando la rompes, esa flor no se rompe tan fácil. Desde entonces, cuántas alcaldesas, mujeres indígenas han habido? Hoy, en mi estado, de los 417, hay 7 mujeres presidentas municipales. Todavía a lo mejor, poco, ¿no? a lo mejor para la sociedad, digamos, son pocos, pero para nosotros significa mucho, porque es romper paradigmas culturales. ¿Y cómo se ha cambiado los usos en las comunidades? ¿Han habido cambios concretos? En Quiegolani, por ejemplo, en mi pueblo, ya votan las mujeres, y hay 3 regidoras dentro del cabildo municipal. Ajá. Hoy, cuando llego al pueblo, hoy llego en el palacio, o sea, ya esos hombres que en su momento no me dieron chance de gobernar mi estado, hoy caminan conmigo, y eso me da mucho gusto. ¿Ya se resignaron? Más que resignarse, yo creo que entendieron que es una alianza, que es un tema de caminar juntos, porque si no lo hacemos juntos, nadie lo va a hacer por nuestras comunidades. ¿Siguen casando a las niñas? Ya muchas niñas ya están estudiando, ya hay 2 prepas comunitarias en mi pueblo. ¿Donde ya van hay niños y niñas? Niños y niñas, ya hay torneo de básquetbol, de niñas y de niños. Entonces, muchos paradigmas culturales que nos habían impuesto está cambiando. Y con educación. En otros pueblos me imagino que
desde luego donde hay alcaldesas debe haber habido un cambio, una revolución cultural en Que el no mismo es tan sentido. fácil también para No. las que son presidentas municipales, porque ahora es medir su capacidad, decir, Debe ser ahora más fácil ser diputada que ser alcaldesa en una sociedad, en un grupo donde el tampoco. machismo es milenario, Tampoco, fíjese, ¿no? porque más que de en mi caso, por ejemplo, es otra circunstancia. El que seas diputada, luego los partidos o la cúpula quiere que actúes como si fueras robot, ¿no? Y no, también tienen que entender que las ciudadanas y los ciudadanos que llegan por vía al partido, pues tenemos que defender nuestra visión y nuestros ideales. Eufrosina, después vas al Congreso Nacional, también por el PAN. Es decir, te conviertes en parte de la clase política mexicana. De pronto tienes tu chofer, tu oficina, tus asesores, tu tarjeta de crédito para pagar comidas, invitar comidas, regalarle al de la... Acá le mando, señor periodista, le paga el Congreso de Oaxaca, le paga su comida. Te vuelves de la clase política. ¿Qué se siente? No, yo creo que más que eso, me tocó una legislatura complicada en donde se debatió temas coyunturales del país, en donde se habló el tema del Pacto por México, en ¿Te donde... molestó cómo lo describí? Sí, un poco, ¿verdad? No, no, muchas veces se piensa eso, pero cuando somos de la clase disidente, pues no tenemos ese tipo de privilegios, ¿no? ¿Por qué? Porque en este país los que deciden es una mesa, en esa bola de cristal en donde están 10, 12 señores, todavía no entran mujeres en esa mesa, y esos 12 señores a las 11 del día de sesión quieren que tú apruebes como ellos acordaron. Ese es Y un cuando, problema. Y aprovechando, Ofrecina, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de hablar contigo porque si eres una disidente y si ya decidiste no comer para no ajustarte a los usos de tu comunidad, pasó lo mismo en el Congreso Nacional. Textualmente decidiste romper las lanzas con el partido, no obedecer. más que no obedecer al partido, es no obedecer a quienes dirigen el grupo parlamentario O en sea, ese momento. ¿te parece que un diputado no debe votar por línea? Por supuesto. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque nos debemos a la ciudadanía, porque nos debemos a México, porque nos debemos a lo que tanto cuestionamos cuando estábamos del otro lado. Y obedecer una línea es como que traicionar a tu dignidad, traicionar a tus ideales. Hay muchos diputadas y diputados de buena fe, pero también hay miedos. Hay miedos porque si votas en contra de, pues eres castigada, porque ya no te apoyan si quieres ser alcaldesa de tu pueblo. ¿Y qué tanta es la corrupción dentro del Congreso? Mucha. ¿A quién le pagan para que aprueben leyes? ¿A los congresistas o a los partidos? Los coordinadores de los grupos parlamentarios son los que manejan las partidas discrecionales, son los que deciden cómo manejar el y recurso. se vende y se compran los votos, ¿cierto? Pues hay que preguntar a los no, coordinadores. Pues te estoy preguntando, ¿no?, a ti, a una diputada disidente y yo libre. lo cuestioné porque se hablaba mucho de corrupción y yo en su momento lo cuestioné. Yo exigí transparencia desde el Congreso, desde el grupo parlamentario del PAN. Nunca se nos dio transparencia y por eso cuando te revelas a ese tipo de cuestiones, pues a veces eres castigado. Por eso yo creo que no soy candidata a la gubernatura de mi estado. Pero yo espero que... Eufrosina Cruz, ahorita en el trámite de estar castigada, pero eres muy joven, Eufrosina, tienes mucha energía. Estoy segura de que vamos a saber mucho más de ti en próxima fecha. Muchas gracias por esta conversación. No, al contrario, muchas gracias.